Este asunto del ayuno sabático podría parecernos desde nuestra posición moderna como una tempestad en una taza de té, pero se volvió parte de la lucha por el poder dentro de la Iglesia, una tensión entre Oriente y Occidente que eventualmente habría de dividir el mundo cristiano, desgarrándolo en dos partes. En el año 692, el emperador Justiniano II convocó un concilio eclesiástico en Constantinopla. La reunión es conocida como el Concilio de Trullo, nombrado así por el palacio donde se reunían los obispos. Esta sería la gran oportunidad para que la Iglesia oriental le asestara un golpe a la creciente influencia del Papa Católico de Roma. El canon 55 del Concilio de Trullo se basa en uno de los cánones apostólicos, el canon 64 y otros cánones de los concilios locales. La norma que establecen estos cánones es que no se debe ayunar en un día festivo. El sábado es un día festivo en que se celebran dos acontecimientos, la culminación de la creación y la de redención, así que jamás debiera asociarse con el ayuno. Esos obispos podían escribir 1.000.000 de leyes, pero todo eso no sería más que papel entintado si no contaba con la aprobación unánime de los más altos oficiales de la Iglesia. De modo que los obispos debieron enviar sus cánones a Roma para que el Papa los firmara. Los cánones fueron enviados al Papa porque él era el primer patriarca, el primero entre iguales, 5 patriarcas iguales, quienes constituían el liderazgo de la Iglesia. Como era costumbre en los concilios, dichos cánones tenían que ser aprobados y firmados por todos como señal de unidad de fe y orden. El Papa no los firmó porque encerraban una oposición al ayuno en sábado. Él no estaba en armonía con otras iglesias. Fue por eso que no los firmó. Él fue condenado y, por tanto, el emperador tomó una acción apropiada. Lo sentenció a arresto domiciliar. Así pues, el Concilio de Trullo no decidió el asunto. En Occidente, los cristianos siguieron ayunando. En Oriente no lo hacían. El ayuno sabático siguió siendo un tema divisivo, un símbolo de la creciente tensión entre Roma y Constantinopla. En el año 867, Focio, patriarca de Constantinopla y el principal rival del Papa por el poder en el mundo cristiano, invitó a sus colegas orientales a otro concilio eclesiástico. Durante el concilio, acusó a toda la Iglesia occidental de ser culpable de herejía en 8 puntos. El cisma fotien entre Constantinopla y Roma giró sobre varias cuestiones. El principal asunto fue el conflicto sobre el sábado, según los documentos primarios que relatan este conflicto. Mediante el fraude y artificio, ellos procuraron desviar a la gente de la fe pura de la cristiandad para corromperlos con sus errores. Les exigieron que observasen el ayuno del sábado en contra de los cánones de la Iglesia. En los siguientes 200 años, hubo muy poca interacción entre ambos bandos. Después, los antiguos conflictos se vieron agravados por nuevas disputas. Como monarcas rivales que se esforzaban por afianzar sus propios reinos, el Papa y el Patriarca de Constantinopla luchaban por adquirir la supremacía. El principal asunto que estaba en juego en 1054 en el Oriente y el Occidente fue la cuestión de la autoridad de la Iglesia. El Papa impuso costumbres occidentales o romanas sobre las iglesias bizantinas en Italia. Y uno de ellos fue la observación del ayuno en el día sábado. El Papa envió a uno de sus representantes más prominentes, el cardenal Humberto, para que negociara con Miguel Cerulario, el patriarca ortodoxo. El esfuerzo no produjo fruto. Ninguno de los bandos quiso ceder por causa de la unidad cristiana. Las cosas siguieron de mal en peor. Entonces llegó el 16 de julio de 1054. Entonces los legados del Papa, habiéndose cansado de la oposición del patriarca, como decían, optaron por la acción más insolente.
En el 16 de julio, ellos se metieron a la iglesia de Hagia Sofía, y mientras los clérigos se preparaban para el servicio sabático de la tercera hora del día, colocaron la bula de excomunión en el altar principal a la vista de los clérigos y presentes. Saliendo de allí, ellos aún sacudieron el polvo de sus pies, como un testimonio contra ellos, exclamando: «Que Dios vea y juzgue». Tan pronto como los legados papales se hubieron perdido de vista, el emperador ordenó que el documento de excomunión fuera quemado. Miguel Cerulario convocó entonces otro concilio, el cual expidió su propia excomunión contra la Iglesia Latina. Así pues, los excomulgados excomulgaron a los excomulgadores.